Vamos iniciando entonces la reunión de hoy. A este tema le titulé Yo y mi casa serviremos a Yahweh. Y vamos a leer dos historias muy parecidas que en un inicio se contrastan una y otra, pero al final básicamente tienen el mismo resultado. La primera lectura está en el libro de Josué. Josué capítulo 24. Josué 24. ¿Quién quiere leer? ¿Tú? Ok. Shari va a leer. Josué 24. Ajá. Josué. Así como me ves sentado, estoy atendiendo mi negocio. Pero es fácil cuando tienes un... Josué reunió a todas las tribus de Israel hacia Silo. Él llamó a los ancianos, jefes, jueces y a los oficiales de Israel, y ellos se presentaron delante de Elohim. Josué dijo a los hijos de Israel: Esto es lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice. En la antigüedad, sus padres vivían en el otro lado del río Éufrates. Terah, el padre de Abraham, y Nahor, y ellos servían a otros dioses. Yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Aumenté su cera y le di a Isaac. Yo le di a Isaac, Jacob y a Isaac. A Isaac yo le di el monte Seir como su posesión, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Yo envié a Moisés y a Aarón, infligí plagas sobre Egipto conforme a lo que hice entre ellos, y después yo los saqué. Sí, yo saqué a sus padres de Egipto. Ustedes llegaron al mar, y los egipcios estaban persiguiendo a sus antepasados con carruajes y jinetes hasta el mar del sur. Pero cuando clamaron a Yahweh, él puso obscuridad entre ustedes y los egipcios. Los sobrecogió con el mar y los ahogó. Sus ojos vieron lo que yo hice en Egipto, y luego vivieron en el desierto por largo tiempo. Yo los traje a la tierra de los Emorí, no sé cómo. Morreos. Yo los traje a la tierra de los amorreos que habitaban en el otro lado del Jordán. Ellos pelearon contra ustedes, pero yo los entregué a ustedes. Ustedes tomaron posesión de su tierra y yo los destruí delante de ustedes. Entonces Balac, el hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel. Él envió llamar a Bilam, el hijo de Beor, para poner una maldición sobre ustedes. Pero yo rehusé a escuchar a Bilam, y él, de hecho, los bendijo. De esta forma, yo los rescaté de él. Luego ustedes cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó. Los hombres de Jericó pelearon contra ustedes, los amorreos, perezeos, cananeos, heteos, jebuseos, y yo los entregué a ustedes. Yo envié la avispa delante de ustedes, echándolos a ellos delante de ustedes. Los dos reyes de los amorreos no fue por la espada de ustedes, ni por su arco. Luego yo les di una tierra donde ustedes no habían trabajado, y ciudades que ustedes no habían edificado, y habitaron allí. Ustedes comen del fruto de las viñas y olivares que no plantaron. Por lo tanto, teman a Yahweh y sírvanle verdadera y sinceramente. Desechen a los dioses extraños de que sus padres sirvieron del otro lado del río Éufrates.
y en Egipto, y sirvan a Yahweh. Si luce mal a ustedes servir a Yahweh, entonces escojan hoy a quien quieren servir. ¿Será los dioses de sus padres que sus padres sirvieron al otro lado del río? ¿O los dioses de los amorreos en cuya tierra estaban viviendo? En cuanto a mí y mi casa, nosotros serviremos a Yahweh. El pueblo respondió, lejos esté de nosotros que abandonemos a Yahweh para servir a otros dioses, porque es Yahweh nuestro Elohim, quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de una vida de esclavitud, e hizo esas grandes señales delante de nuestros ojos, y nos preservó por el camino que viajamos y de entre los pueblos que pasamos. Y fue Yahweh quien echó de delante de nosotros todos los pueblos, a los amorreos que habitaban en la tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos a Yahweh, pues Él es nuestro Elohim. Josué dijo al pueblo, ustedes no pueden servir a Yahweh, porque Él es un Elohim santo, es un Elohim celoso. Él no perdonará sus crímenes y pecados. Si ustedes abandonan a Yahweh y sirven a dioses extraños, Él se volverá haciéndoles daño y destruyéndolos después de que Él les haya hecho bien. Pero el pueblo dijo a Josué, no, sino que nosotros serviremos a Yahweh. Josué dijo al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han escogido a Yahweh para servirle. Ellos respondieron, somos testigos. Ahora Josué ungió, depongan los dioses extraños que tienen entre ustedes y vuelvan sus corazones hacia Yahweh el Elohim de Israel. El pueblo respondió a Josué, nosotros serviremos a Yahweh nuestro Elohim, pondremos atención a lo que él dice. Así que Josué hizo un pacto con el pueblo ese día y les dio leyes y estatutos allí en Silo. Josué escribió estas palabras en el libro de la Torá de Elohim. Entonces tomó una piedra grande y la puso ahí debajo del roble junto al lugar santo de Yahweh. Josué dijo a todo el pueblo, miren, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras de Yahweh, las cuales él dijo a nosotros. Por tanto, será testigo contra ustedes en caso de que nieguen a su Elohim. Entonces Josué despidió al pueblo, todos los hombres a su herencia. Después de esto, Josué, el hijo de Nun, el siervo de Yahweh, murió. Él era de 110 años de edad. Ellos lo enterraron en su propiedad en Timnat Será, que está en las montañas de Efraín, al norte del monte Gad. Israel sirvió a Yahweh por todo el tiempo de la vida de Josué y por toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y sabían todas las obras que Yahweh había hecho por amor a Israel. Los huesos de Josué, los cuales los hijos de Israel habían traído a Egipto, sepultaron en Sichem, en la parcela de la tierra de Jacob, que Jacob había comprado a los hijos de Amor en el padre de Sechem, por 100 piezas de plata, y se hicieron posesión de los hijos de José. Finalmente Eleazar, el hijo de Aarón, murió, y lo sepultaron en Gabar, que pertenecía a Pinja su hijo, que él había sido dada en el monte de Efraín. En este día los hijos de Israel tomaron el arca de Elohim y la cargaron alrededor de entre ellos. Y Pinjas ejercitó el oficio de Cohen en lugar de su padre Eleazar hasta que él murió. Él fue sepultado en su propio lugar, Gabar. Pero los hijos de Israel se retiraron cada uno a su propio lugar, y los hijos de Israel adoraron a Baal y todos, y los Astarot, y los dioses de las naciones alrededor de ellos. Y Yahweh los entregó en las manos de Elgón, rey de Moab, y él reinó sobre ellos 18 años. Ahí Shari leyó la versión extendida, pero vemos cómo el pueblo de Israel, después de haber hecho un pacto, se fue tras los dioses otra vez de los pueblos donde entraban, a la tierra donde entraban.
Y bueno, aquí en esta historia, Josué les está diciendo al pueblo que tenían que escoger si servir a Yahweh como su Dios o servir a los dioses de sus padres, que sus padres habían seguido. Y ahí el pueblo tomó una decisión y dijeron, no, nosotros seguiremos a Yahweh, no seguiremos a los dioses de nuestros padres. Y luego hicieron un juramento ante una roca. Y Josué dijo que la roca había sido testigo y la roca había escuchado cuando el pueblo se había comprometido y prometido seguir a Yahweh. Ahora nosotros, como parte del pueblo de Israel, también tenemos una roca como testigo. Esa roca sabemos que es Yeshua y es nuestro testigo de si servimos o no servimos. Y es el testigo de que si obedecemos o no obedecemos. Y bueno, ahí tenemos la primera historia. La segunda historia, que es similar, está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Pasados muchos días, vino palabra de Yahweh a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yahweh, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahweh, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, porque no nos quedemos sin bestias. Dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y llegando Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: Aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Yahweh tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no te ha enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el espíritu de Yahweh te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Yahweh desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahweh, que escondía 100 varones de los profetas de Yahweh de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Yahweh de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel?
Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégate a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo diréis vosotros entre los pensamientos? Entre dos pensamientos, si Yahweh es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Yahweh, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Yahweh. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros. Y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese entre ellos. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Yahweh diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres el Dios
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Yahweh es el Dios, Yahweh es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y ahí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías subió la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Yahweh estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Gracias. Aquí vemos otra historia muy parecida a la anterior. Aquí Elías está diciéndole al pueblo de Israel, si Yahweh es Dios, sírvanlo, síganlo. Si los Baales son Dios, entonces sigan a los Baales. Igual, más o menos como Josué les dijo al pueblo, pero aquí la respuesta del pueblo fue muy diferente a la que tuvo Josué aquel día. Con Josué el pueblo dijo, no, seguiremos a Yahweh, no seguiremos a los dioses de nuestros padres. Y en cambio acá el pueblo dice que quedó callado, no dijeron ni una sola palabra cuando Elías les preguntó. Ya después que vieron el milagro de que descendió el fuego y consumió el holocausto, pues ahora sí, ya rápido dijeron que Yahweh es Dios, Yahweh es Dios. Y aquí viene una pregunta. En ambos casos se dice que si Yahweh es Dios, entonces hay que servir a Yahweh. Pero la pregunta es, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué es servir a Yahweh? ¿Qué creen? ¿Alguien que quiera comentar qué es servir a Yahweh? Hacer lo que él, Obedecer. hacer lo que él nos diga, obedecerlo. Ajá. Podemos ver exactamente esa respuesta en Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, versículo 4. Dice, en pos de Yahweh vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. O sea que hay que tenerle temor a Dios y hay que guardar sus mandamientos y escuchar su voz. Luego, Deuteronomio 10, capítulo 10, versículos 12 y 13. Acá en la versión que leyó Shari, dice, en el 13:4, dice, ustedes seguirán a Yahweh, su Elohim, le temerán, obedecerán sus mandamientos, escucharán lo que él dice, le servirán y se agarrarán de él. Ándele. ¿Perdón? Ándele. Luego, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, dice,
Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces ahí vemos que servir a Dios es andar en todos sus caminos, amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, guardar sus mandamientos y sus estatutos. Y aparte hay una promesa, dice, si hacemos todo esto, entonces tendremos prosperidad. Y luego vámonos a Josué 22:5. Josué capítulo 22, versículo 5 dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la Torá que Moisés, siervo de Yahweh, os ordenó, que améis a Yahweh vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigas a él y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Aquí en estos dos versículos que leímos, estos últimos dos, coinciden en que aparte de obedecer a Dios, debemos de amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y ahora la pregunta es, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Ajá. Obedecerlo. Así es. Entonces es redundante. Hay que obedecerlo y hay que amarlo. ¿Y qué es el amar a Dios? Pues obedecer sus mandamientos. Y eso lo encontramos en Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo, desde el versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hasta ahí. Entonces ahora viene la pregunta. Todos los que estamos conectados en este momento, y probablemente muchos de los que vean el video en internet, sean parte del pueblo de Israel. Y así como el pueblo de Israel un día estuvo reunido una vez en Silo con Josué, y luego otra vez en el Monte Carmelo con Elías, y ambos preguntaron al pueblo de Israel, ¿a quién quieren servir? ¿A Yahweh o a los dioses que adoraron sus padres? Si Yahweh es vuestro Dios, entonces sírvanlo y síganlo a él. Si los dioses de sus padres son el verdadero Dios, pues entonces sigan a esos Baales, a esos dioses. Y la misma pregunta quiero hacerle a todos ustedes. Si Yahweh es Dios, entonces síganlo. Si los dioses de sus padres es Dios, entonces sigan a esos dioses. Y ahí es cuando uno debe de tomar la decisión de a quién servir. Y este es el momento ideal para identificarnos o para decidirnos a qué Dios vamos a seguir. ¿A Yahweh, el Dios de la Biblia, al Dios de Israel, o a los dioses que siguieron nuestros padres? Y esos dioses que siguieron nuestros padres pueden ser X religión, cualquier religión. Si la religión que seguimos no está de acuerdo a lo que establece Dios en su ley, entonces definitivamente no es el Dios de la Biblia, es cualquier otro Dios, a lo mejor con un nombre parecido, a lo mejor con algunas características parecidas, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces, o el Dios de Israel. Entonces debemos de tomar la decisión, y si escogemos a Yahweh como nuestro Dios, entonces nos vamos a comprometer
ante la roca que está presente en la casa de cada uno de ustedes y tomar decisión, y Él será testigo, y Él será quien vea si cumplimos ese pacto o no lo cumplimos. Y en caso de que lo queramos cumplir y en caso de que queramos servir a Yahweh como nuestro Dios, entonces tenemos una promesa que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Esta es una promesa que se adapta perfectamente para este tiempo que estamos viviendo de coronavirus y de cuarentena. 7. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí podemos identificar cada quien la situación en la que estamos. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, eso puede significar muchas cosas. Puede ser la lluvia que cae del cielo como agua. Para los agricultores, pues les afecta que no llueva. Pero en este momento que estamos de cuarentena, hay muchísimas personas que no les está lloviendo en sus tierras, metafóricamente hablando, porque lamentablemente los lugares donde trabajan pues están cerrados y hay personas que si no trabajan pues no hay sustento para sus casas. Eso puede ser una lluvia que no esté lloviendo en su tierra. Y luego dice, si mandare a la langosta que consuma la tierra, efectivamente estamos viendo plagas que jamás se habían visto en África y me parece que la señora Alma por ahí tiene el dato, pero hay una plaga que pasó hace 2-3 días que está consumiendo los sembradíos por allá en África, en algún país, pero kilómetros y kilómetros de langosta que están arrasando con todo el alimento. Y luego dice, o si enviare pestilencia a mi pueblo, lo que estamos viviendo el coronavirus es una pestilencia y no solamente está en el pueblo de Dios, sino a nivel mundial. Pero está la promesa. Si nos humillamos nosotros como pueblo de Yahweh y oramos y buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Él nos escuchará desde el cielo, nos perdonará y sanará nuestra tierra. Entonces les dejo de reflexión esta interrogante. Si Yahweh es su Dios, entonces sírvanlo. Y si lo van a servir, pues hay que humillarse, orar y buscar su rostro para que llueva sobre nuestra tierra y para que nuestra tierra sea sanada y la peste no toque nuestros hogares. Y bueno, aquí quiero terminar este tema. Si alguien quiere comentar algo, voy a abrir todos los micrófonos. Me parece muy interesante el hecho de cuando estaban los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, allá en el Monte Carmelo, donde estuvimos y que estaba haciendo un fuerte viento y frío, por cierto, ¿Sí? y que hacia el poniente veíamos hacia Tel Aviv y hacia el sur veíamos el valle de Megiddo. la gran batalla de
Armagedón. Armagedón o Megiddo, y por ahí cerca la base subterránea. Bueno, interesante cómo los profetas, los teóricos, los conocedores de Baal, que obviamente tenían lo suyo, para que alguien siga, obedezca, se alíe a los demonios, obviamente estos deben responderles, estos deben de darles cualidades y experiencias para que las personas lo crean de corazón. Ahora, es interesante ver a los 450 profetas de Baal y a los eran 850 en total, brincando, o sea, danzando, pero con brincos desesperados, porque así estaban acostumbrados a hacerlo, ¿no? Y curiosamente, en todas las culturas, sobre todo acá en América, a los dioses había que bailarles y brincarles y danzarles, que luego ya con la llegada del cristianismo se hace un sincretismo muy interesante, y entonces en vez de danzarles a Huitzilopochtli, pues se le danzó a Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente en cuanto a los saltos y las danzas que hacían estos profetas, sino que se sajaban ellos mismos, o sea, se herían, se golpeaban de tal manera que la sangre les salía. Eso me parece muy interesante, porque por más que he leído la Biblia, jamás he encontrado que Dios mande que para honrarle, que para servirle, que para expresar nuestro amor a Él, nos lastimemos físicamente el cuerpo. Una cosa es que Él entregó su vida voluntariamente, su cuerpo para morir por nosotros. Otra cosa es muy diferente que nos pida que nosotros nos lastimemos, que agarremos una lanceta y nos piquemos, o un chicote, como he visto, me parece, varias opciones en donde hay gente que se va dando de chicotazos, y por lo menos unos verdugones se les hacen en la espalda, o bien se ponen nopales en la espalda, y ahí sí se ve las espinas haciendo que salga sangre en la piel de las personas que llevan esto, ¿no? Y obviamente hay mucha diferencia entre lo que Dios pide para honrarlo, para adorarlo, para reconocerlo, que es simple y sencillamente la hermosa indicación de obedecerlo, solamente de acatar sus indicaciones, y obviamente nada de las penitencias espantosas, gentes que caminan kilómetros con todo el corazón dirigidos hacia su Dios, pero que pudiera ser que no es el Dios en el que creemos que es el Dios que se expresa en la Biblia, ¿no? Y bueno, ahí Elías pues, no tuvo que andar brincando, simplemente oró tranquilamente al Señor Dios, y fue fantástico lo que pasó, ¿no? Fue fantástico. Pero obviamente la gente que estaba de observadora y viendo a qué lado se hacía, a eso les pasó lo que a Tomás, ¿no? Ver para creer. Ellos tuvieron que ver que efectivamente el Dios Yahweh, pues no solamente consumió las piedras y el buey que estaba cortado en pedazos, sino que hasta lamió el agua que estaba alrededor en la zanja que había hecho Elías, en el altar aquel, lamió todo. Y obviamente, es curioso, en ese momento ya se pusieron muy de acuerdo ya para agarrar a los profetas y pues llevárselos a Elías para que los degollara. Y nos tocó conocer también el arroyo que menciona aquí el pasaje. Por cierto, no tenía mucha agua, tenía muy poca agua en la ocasión que fuimos ahí. Así es que, bueno, pues solamente
para nosotros saber con qué Dios nos aliamos, o nos enredamos con el Dios que nos presenta el mundo, o nos aliamos con el Dios de la Biblia. Y pues sí, finalmente aquí es algo muy, muy personal. Quería fuera del tema, pero hablando de las plagas, hermanos, familiares y amigos, miren, en Job 38, 22, hay un pasaje muy interesante que pudiera ser que es aplicable en este momento. Dice así, Dios ya está hablando con Job después de que Job se sentía muy perfecto. Obviamente era un buen hombre, pero en un momento tal vez que se sintió un poquito más santo que Dios. Y Dios pues lo pone en paz. Y aquí le está diciendo Dios, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? O sea, tiempo de angustia. Nosotros sabemos de qué se trata el tiempo de angustia. Parece ser que es el tiempo que ya empezó. Y aquí está algo muy interesante. Si ustedes no me dejarán mentir, en los últimos tiempos, unos años, 3 años, hemos visto objetivamente cómo los glaciares de repente se desgajan, se deshacen, se deshiela pues tanto en el Ártico como en la Antártica. Es interesante cómo de repente miles y miles de toneladas de hielo ceden porque bueno, están deshielándose, y probablemente es una suposición, probablemente en esos hielos, en esos tesoros han estado albergados virus. Podría ser, porque aquí dice que tengo reservado esos tesoros para bien o para mal en este caso, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el tiempo de la guerra y de la batalla. Entonces, bueno, yo les dejo ese pasaje, y ya en la próxima, si alguien quiere comentar sobre este tema, podría ser profético, ¿no? Esto que comenta mi querido hermano Sámano, hizo un estudio al respecto el Roe Palacios, muy interesante, está en su página de Gozo y Paz, que es la Gozo y Paz. Está muy, pues, lo comenzamos a relacionar con los resultados que a los investigadores les han permitido publicar, porque los han detenido, es que están asombrados porque han encontrado elementos nunca antes vistos y animales, entre comillas, también nunca antes vistos en las zonas donde ha habido últimamente el deshielos. Sí. Aquí la señora Alma ya nos compartió lo de las langostas que les decía. Dice, peligrosa plaga de langostas llega a Arabia Saudita y países de Asia. La ONU declaró ayer, esto fue hace 3-4 días, que la actual plaga es la epidemia migratoria más peligrosa. Autoridades sauditas han limpiado casi 7,000 hectáreas de la plaga de langostas, la que llegó a su territorio procedente de África, informó hoy el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura. También detalló que aumentaron los esfuerzos por contener la plaga que ha atacado principalmente el este de Arabia Saudita y que también ya se presenta en Pakistán, Afganistán, India e Irán.
Como parte de las medidas preventivas y de control, el gobierno saudí ha desplegado vehículos que patrullan las zonas que más peligran. Además, contrataron una empresa nacional que ayudará a controlar la plaga. Los saudíes también temen que las langostas puedan ingresar a través de Yemen, Omán, India, Pakistán o Irán, por lo que se mantienen alerta, etc. Y luego, países como Kenia no habían tenido un problema de langostas así desde hace 70 años. El organismo internacional, a través de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, alertó que peligran las cosechas de mayo y junio en Kenia, Etiopía y Somalia. Ya sé. ¿Cómo ven? Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Pues nomás que nos tenemos que arrepentir y ya no tenemos mucho tiempo. Así es. Y no es cosa de risa. Ahorita que dice que no tenemos mucho tiempo, hace ratito que estaba trabajando aquí en la computadora nos pusieron un mensaje de la prepa y un alumnito de la prepa acaba de fallecer. Sorpresivamente, todos bien tristes, fue mi alumno en semestre pasado. Están chiquitos, o sea, y se fue. O sea, dice que nunca tenemos, como dicen que no tenemos la vida comprada. La vida comprada, exacto. ¿Y de qué? ¿Por coronavirus o de otra causa? No, al parecer de un accidente. Ah, claro. El innombrable está al acecho. Sí. ¿Verdad? Siempre. Entonces, efectivamente, el tiempo es muy corto y sobre todo porque no sabemos en qué momento pues llegue Llegue o nos lleve. Llegue o nos lleve, exactamente. De hecho, este Pesaj que viene, ya les comenté que para mí es emocionante porque proféticamente el Pesaj es relativo a la liberación del pueblo de Dios. Entonces, este Pesaj puede suceder muchas cosas interesantes. ¿Todavía más? ¿Más interesantes quieres? Todavía más. Oye, ¿O también escalofriantes? De las dos, yo como quería comentar un poquito sobre ese video de ese monje que en el 2013 estaba diciendo que el coronavirus iba a ser una plaga que iba a ser antes de Jesucristo. A lo mejor en algún momento ya Dios pues, ha mandado mensajes de muchas maneras. Y vi ese video que les reenvié, que alguien dice, bueno, esto lo vimos el día 13 de marzo del 2013. Dice, y está el monje, ya ves, diciendo que bueno, antes de la venida de Jesucristo viene antes de la gran tribulación, dice, viene el coronavirus. Entonces empieza a leer la Biblia y dice que esa es la llave de la salvación, ¿verdad? Esa es la vacuna, la Biblia, pero empieza a leer específicamente un salmo. Y estábamos platicando con Arturo eso, que qué interesante que esto, pues cuántos mensajes vemos todos los días y no los hacemos caso, hasta que un día esa palabra profética se cumple y entonces nos damos cuenta que teníamos el aviso desde mucho tiempo atrás y no habíamos caído en esa cuenta. Entonces, yo creo que ahorita esto también es un aviso grande y ahorita estamos más atentos, pues porque ya es a nivel mundial, es una situación pues muy difícil de salud que se está viviendo en otros países y de plaga, como lo acabamos de ver en otros países, y todavía falta, ¿verdad? Que empiecen más terremotos y que empiecen, pues no sé si se dieron cuenta, pero también la semana pasada hubo una lluvia torrencial en México, en el Estado de México, durísima, un granizo tremendo que tiró todas las naves del mercado de abastos. Pero fue un granizal, entonces estamos en un tiempo de súper calor y fue una súper granizada. Y alguien está filmando, no sé por qué casualidad, está filmando que está
como muy alto, yo creo que el granizo, cuando en eso se ve cómo empiezan a caer las naves una tras otra. Entonces, y otras más catástrofes que nos vamos a encontrar. El mensaje sería, ¿por qué si estamos recibiendo señales, estamos recibiendo mensajes proféticos, pues todavía dudamos o todavía esperamos o todavía, ¿qué se puede decir? ¿No nos avispamos? ¿No nos ponemos listos? ¿No tomamos providencia? Ahorita nos avisaron, hicimos mandado para tener en casa, pero nos están avisando y a lo mejor, digo, yo voy por delante siempre con mis comentarios, pues a lo mejor yo no estoy haciendo lo debido al mensaje que estoy recibiendo. Entonces, pues ese es lo que yo veo ahorita con esto que estamos viendo. Ayer yo estuve platicando con mi hija sobre un tema personal y ella me decía, mamá, dice, es que tienes que cambiar ese pensamiento porque mira que la fe, que la palabra, que la esperanza, que ta. Y cuando llego al estudio en la noche se trata precisamente de los pensamientos. Entonces creo que ya ahorita sí Dios nos está hablando bien duro y bien directo. Entonces, pues yo lo quiero traer esto a la conciencia porque yo de repente me llegan pues esas publicaciones o las veo o lo que sea y yo digo, no, esto no es casualidad que estén llegando tantos mensajes y que han llegado desde hace mucho tiempo. Y el post dice ahí, ¿no? Que, ay, ¿te acuerdas de este monje que creímos que estaba loco? Entonces, ahorita, de verdad, ¿cuántos de nosotros creemos que esto va a pasar, que esto va a... Que es algo pequeño, que no tiene que ver con un designio de Dios ni con un mensaje de Dios, y no nos estamos poniendo las pilas y ponernos bien listos y hacer nuestro súper y nuestra despensa para la segunda venida de Jesús y estar preparados para eso? Nuestro aceite en las lámparas y eso, ¿no? O sea, al día, ¿qué tenemos que hacer en lo propio para estar listos, para tener nuestra despensa llena y estar preparados para lo que sigue? Eso es lo que yo quería compartir. Hermana Alma, Mande. el mundo entero está en sus asuntos. Los muchachos dicen ahora está en su rollo. Y obviamente todo lo que sea para limitar esos rollos o esos proyectos causa incomodidad y se prefiere no hacerles mucho caso. Mire usted, en Apocalipsis 16, 8 y 9 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Ya sabemos que eso es factible por la cuestión de la capa de ozono desgastada. 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Fíjese, y no se arrepintieron para darle gloria, ni siquiera chamuscándose, dieron la gloria a Dios y arrepentimiento. ¿Cree usted que ahorita que la gente no se está chamuscando, sino que está en vacaciones y no han cesado los robos, los asaltos, las violaciones, no han cesado? Entonces, bueno, la calidad humana es la misma ahora y en los próximos días. ¿Es Sí, es Apocalipsis correcto. qué número, brother? ¿Apocalipsis qué? 16, 8 y 9. 16, ok. 8 y 9. Uh-huh. Gracias. También en Croacia, sí fue en Croacia, ¿verdad? Que hubo un terremoto, el más fuerte que han sentido en no me acuerdo qué tantos años, pero fue terrible y destruyó casas y edificios y todo hace 2, 3 días, ¿verdad? El domingo. El domingo, pues antier. Entonces, definitivamente cada vez se ve más señales una tras otra y pues qué misericordioso Dios que nos permita estar en nuestras casas para estar reflexionando y pues poder arrepentirnos y seguir sus caminos. Yo te pedí hoy, Arthur, algunos links
de música hebrea para estarla escuchando aquí, pues tenerlo permanente en la casa. Ajá. Y puse la televisión para que se estuviera escuchando. Y fue todo el día el internet una falladera que no te imaginas. Yo dije, mira qué carajo demonio que no quiere. O sea, falló el internet todo el tiempo, pero nada más en la televisión. Porque bueno, yo estoy trabajando desde casa y no tuve problemas en la computadora ni en el teléfono, pero ¿qué tal con la televisión? Que no quería, pero si yo te he puesto que si lo hubiera pagado y me pongo a ver una película, se ve. Pero Que las Dios lo, alabanzas no. lo reprenda. Ajá. También tembló en Grecia, ¿verdad? No vi, sí, también. Algo pasó, no alcancé a ver. Algo pasó. A ver, dejen checo. El 21, creo. Pues bueno. ¿Alguien Pues quiere? sí, en Croacia el terremoto fue de 5.3 y luego varios réplicas en la ciudad de Zagreb. Y hubo 3 el día el 23 ayer. Dice, a ver, un poquito lento. En Atenas dice que el 21 de marzo. De 5.6. Una mitad, por favor. En Nueva Zelanda, en Japón, no, pues hubo un montón, pero fuertes, habría menos, pero ayer sí hubo muchos. Hubo en Irán, Nueva Zelanda, en Chile, en Argentina, en Japón, en Alaska, Nueva Zelanda y en Croacia. Pues ya, definitivamente esto ya se acabó. Pues Sí, bueno, ya, lo que se vendía se está acabando aquí. así es. Ya. ¿Alguien quiere orar para terminar nuestra reunión? Yo. ¿Tú? Ok. Yahweh Dios, te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre mío. Te damos gracias por esta palabra que hoy tú nos diste, Señor. Estas cosas tan maravillosas que leímos acerca de ti, Señor, y de tu voluntad en nuestra vida. Te pedimos, Padre Santo, que tomemos la mejor decisión de que nosotros y nuestra casa te sirvamos a ti siempre, Padre mío. Que a pesar de cualquier circunstancia en la que estemos, Señor, jamás nos apartemos de ti ni de tu palabra, Señor. Haznos más obedientes a ti, Padre mío, para santificarnos y glorificar tu nombre. Te pedimos en esta noche tú nos des reposo, Señor, a nuestro cuerpo. Nos des reposo, Señor, para que podamos despertar felices, Señor, y en shalom. Sí, Te Señor. pedimos que tú nos bendigas, Padre Santo, a cada uno de nosotros que estamos aquí conectados, a los que no pudieron conectarse, también bendícelos, Padre mío. Bendice a cada persona que vaya a escuchar este mensaje, Señor. Que esta semilla sea sembrada y que dé fruto, mi Dios. Te damos gracias, te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. 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 Gracias, Shari. Gracias a todos. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Brother, Un abrazo. mañana nos vemos. Buenas noches. Bendiciones. Shalom a todos. Shalom. Shalom a todos. Abrazos, besos.